Cuando pensamos en una boda romana, casi siempre aparece la misma imagen. Antorchas. Un velo rojizo. Mármol blanco. Perfume. Una casa noble. Frases solemnes. Todo limpio, elegante, casi perfecto. Pero esa imagen solo funciona mientras la miras de lejos. Porque en cuanto te acercas, empieza a agrietarse. La boda romana no era una historia de amor en el sentido moderno. No era, ante todo, dos personas celebrando una decisión íntima. Era otra cosa, un ritual público, social y profundamente desigual, donde pesaban la familia, la herencia, la fertilidad, la reputación y la continuidad del linaje. Y después, si había espacio, los sentimientos. Eso es lo que vamos a mirar hoy. No la postal. La máquina que trabajaba por debajo. Capítulo 1. La boda romana no era una historia de amor. Cuando imaginamos una boda romana, solemos colarle una idea muy nuestra del matrimonio. Vemos ceremonia, banquete, música, familiares, una novia preparada para un momento decisivo, y damos por hecho que, en el fondo, es lo mismo que hoy, solo que con otra escenografía. Pero no. Porque nosotros solemos poner el amor en el centro. Roma no. Roma ponía otras cosas, el nombre de la familia, la legitimidad de los hijos, la estabilidad de la casa, la transmisión del patrimonio y el lugar social de cada cual. Eso no quiere decir que los romanos no se enamoraran. Claro que se enamoraban. Deseaban, sufrían, escribían versos, fantaseaban, se obsesionaban. Tenían vida emocional, como cualquier sociedad. Pero una cosa era enamorarse. Y otra, muy distinta, era decidir que debía ser un matrimonio. Vista de cerca, una boda romana no celebraba solo una relación. Hacía visible un cambio de orden. Desde ese momento, una mujer cambiaba de estatus dentro de un marco reconocido por todos. Dos familias quedaban unidas de otra manera. La casa se reordenaba. Y la descendencia futura entraba en un cauce legítimo. Lo que hoy leeríamos como algo íntimo, en Roma tenía una dimensión pública imposible de ignorar. Casarse no era solo empezar una vida en común. Era entrar en una estructura que existía antes de los novios y que seguiría existiendo después. Por eso conviene corregir una idea desde el principio. El error no es pensar que estas bodas eran extrañas. El error es imaginarlas privadas. No lo eran. También conviene quitarle un poco de barniz a nuestra imagen de Roma. Las ruinas, las esculturas, las columnas y esa retórica del gran legado romano han fabricado una ilusión cómoda, la de una civilización refinada por naturaleza. Pero Roma podía ser refinada y brutal al mismo tiempo. Jurídica y supersticiosa. Formal y profundamente corporal. Y la boda reunía todo eso de golpe. No era un detalle menor de la vida social. Era uno de esos rituales donde una civilización se mostraba a sí misma. Ahí enseñaba que consideraba normal, que valoraba, que esperaba del cuerpo, de la familia, del honor y de la continuidad. No en teoría. En escena. En la novia, en su aspecto, en quienes la rodeaban, en el recorrido, en las fórmulas, en la mirada de la comunidad. Y cuando entiendes eso, la postal pesa de otra manera. El velo deja de ser solo bonito. La procesión deja de ser solo pintoresca. La fiesta deja de ser solo fiesta. Debajo aparece un lenguaje social mucho más duro. Y si la boda no giraba alrededor del amor, entonces la pregunta importante ya no es cómo se veía. La pregunta es qué estaba celebrando realmente Roma. Capítulo 2. Que estaba celebrando realmente Roma. Aquí aparece una trampa muy moderna. Cuando vemos una ceremonia nupcial de otra época, tendemos a traducirla automáticamente a nuestro idioma moral. Suponemos que el centro del matrimonio debía de ser más o menos el mismo, aunque cambiaran las formas. Pero en Roma no era así. El matrimonio no se organizaba, ante todo, alrededor de una elección sentimental. Se organizaba alrededor de una función social. Ahí pesaban otras fuerzas, la conveniencia familiar, la dote, el patrimonio, las alianzas, el linaje, la legitimidad y la descendencia.
El amor podía existir. Lo que no hacía era ordenar por sí solo la institución. Y eso explica por qué una boda romana nunca era solo asunto de dos personas. Sobre esa unión caían demasiados intereses y demasiadas consecuencias como para leerla en clave puramente privada. Esa ceremonia no decía solo, estas dos personas se unen. Decía también, esto reorganiza una casa, una herencia, una expectativa de continuidad y una posición social. Por eso incluso los elementos festivos cumplían otra función. No estaban ahí solo para adornar o entretener. Formaban parte de una escena pública donde Roma mostraba cómo entendía el matrimonio. Y cuando una sociedad convierte el matrimonio en eso, el folclore deja de ser simple acompañamiento. Empieza a ordenar. Empieza a enseñar. Empieza a fijar, delante de todos, cómo debe funcionar ese vínculo. Aquí conviene romper otra simplificación. A veces se resume todo el matrimonio romano con una frase muy eficaz, muy viral y bastante pobre, que era, sin más, la compra de una mujer. La frase golpea. Pero se queda corta. Sí. Roma fue profundamente patriarcal. Sí. La autoridad masculina estructuraba la vida familiar. Sí. El sistema beneficiaba claramente a los hombres. Todo eso es cierto. Pero reducir siglos de prácticas jurídicas y sociales a una simple transferencia de propiedad borra demasiados matices. No todas las épocas funcionaron igual. No todas las formas matrimoniales producían los mismos efectos. No todas las mujeres quedaban absorbidas del mismo modo por la familia del marido. En algunos contextos conservaron patrimonio o cierto margen de maniobra, aunque siempre dentro de un sistema desigual. Y aquí está la clave. Roma no era simplemente brutal. Era sofisticadamente desigual. La asimetría no actuaba solo como un golpe visible. Estaba incrustada en la estructura misma del matrimonio, en sus expectativas, en sus incentivos y en sus ritos. Y si quieres ver cómo funciona de verdad una estructura así, no basta con mirar leyes o fórmulas. Hay que mirar el ritual. Porque el ritual convierte una idea social en una escena visible. Capítulo 3. El lenguaje ritual del cuerpo. La boda romana no era solo un acuerdo entre familias cubierto por ceremonia. Era una ceremonia diseñada para hacer visible una transición. La novia no celebraba solo una relación. Estaba cruzando una frontera social. Dejaba una posición y entraba en otra. Y ese paso se marcaba con gestos, objetos y presencias que hoy pueden parecer decorativos, pero entonces pesaban mucho más. El velo. El peinado. La preparación. Las mujeres que la acompañaban. Las fórmulas. Los objetos. El trayecto. La entrada en la nueva casa. El umbral. Todo eso componía una escena de transformación. No era simple embellecimiento. Era lenguaje ritual. Y por eso el cuerpo importaba tanto. No solo como cuerpo, sino como superficie de significado. Cómo debía aparecer la novia. ¿Quién la guiaba? ¿Qué símbolos la rodeaban? ¿Qué se esperaba de ella a partir de ese día? Todo eso estaba diciendo algo. Y aquí entran elementos que a un espectador moderno pueden descolocarlo bastante: bromas sexuales, canciones obscenas, referencias a la fertilidad, la importancia ritual del umbral, la presencia de una prónuba guiando parte del proceso. Tomados por separado, parecen curiosidades. Juntos, dicen bastante más. Porque en esa ceremonia convivían registros que hoy solemos separar: lo solemne y lo sexual, lo sagrado y lo corporal, lo doméstico y lo público. Para ellos no eran piezas incompatibles. Formaban parte del mismo idioma cultural. Y ese idioma transmitía una idea muy clara. El matrimonio no se entendía solo como un vínculo afectivo. Se entendía como un paso social cargado de expectativas sobre cuerpo, descendencia, honor y posición. Por eso muchas partes de la boda romana oscilan hoy, para nosotros, entre lo pintoresco y lo inquietante. Si las miras como folclore, parecen rarezas. Si las miras como señales, cambian por completo de peso. Una canción obscena deja de ser solo una broma.
El umbral deja de ser una imagen bonita. La presencia femenina que acompaña a la novia deja de parecer un detalle ornamental. Todo empieza a leerse como parte de una gramática que convertía el cuerpo de la novia en un signo público. Y ahí aparece una de las claves centrales del tema. La boda romana no muestra solo cómo se casaba una pareja. Muestra cómo una sociedad organizaba fertilidad, autoridad, reputación y continuidad familiar en uno de sus rituales más importantes. Y en ese punto aparece uno de los elementos que más se deforman cuando pasan a Internet. Porque basta mencionar un dios sexual ligado al mundo nupcial para que empiece el espectáculo. Capítulo 4. El dios incómodo que rompe la postal. Aquí es donde muchos relatos se descontrolan. Porque en cuanto aparece un dios fálico en una historia sobre bodas romanas, la tentación es inmediata: escándalo, sexo, misterio, religión extraña, morbo. Pero lo más interesante no necesita exageración. Sí. Existió una divinidad llamada Mutunus Tutunus, o una forma muy cercana de ese nombre en las fuentes conservadas. Sí. Aparece vinculada al ámbito sexual. Y sí. Algunos autores tardíos transmiten noticias incómodas que la relacionan de algún modo con el mundo nupcial. Hasta ahí, el terreno es razonable. A partir de ahí empiezan los problemas. Porque quienes nos lo cuentan no son observadores neutrales. En varios casos son autores tardíos, y algunos escriben ya en contextos cristianos donde presentar ciertos cultos paganos como obscenos o ridículos tenía una utilidad polémica bastante clara. Eso no obliga a desechar la fuente. Pero sí obliga a leerla con mucho cuidado. Y ese cuidado importa porque la grieta en la imagen idealizada de Roma es real. Las fuentes sugieren algún gesto corporal o alguna conexión ritual entre ese dios y el horizonte sexual o nupcial. Y con eso ya basta para romper la versión higienizada de la historia. De pronto, la ciudad de las columnas perfectas deja ver otra cara, una cultura capaz de integrar símbolos sexuales explícitos en una ceremonia solemne sin sentir que eso la rebajara. Para ellos, fertilidad, cuerpo y rito no estaban separados como hoy tendemos a separarlos. Pero aquí conviene decirlo con claridad. La pregunta no es si Mutunus Tutunus existió. La pregunta es qué significaba exactamente ese gesto, cómo se practicaba, hasta dónde llegaba y en qué contextos concretos aparecía. Y ahí la respuesta honesta es incómoda. No lo sabemos del todo. No sabemos con precisión qué ocurría en cada caso. No sabemos si se trataba de algo extendido o restringido. No sabemos cuánto había de práctica ritual concreta, cuánto de símbolo y cuánto de deformación posterior en la transmisión de la fuente. Y ese hueco es exactamente el lugar donde entra el sensacionalismo. Donde la fuente insinúa, el relato viral afirma. Donde hay fragmentos, Internet fabrica una escena entera. Donde hay ambigüedad, aparece certeza. Y eso debilita la historia. Porque la verdad ya es bastante extraña. Saber que una boda romana podía convivir con símbolos fálicos ligados a fertilidad y tránsito matrimonial ya abre preguntas enormes sobre cómo esa sociedad pensaba el cuerpo, el deseo y la reproducción. No hace falta inventar una atrocidad extra. Basta con sostener la incomodidad real. Basta con aceptar que Roma podía ser refinada en las formas y, al mismo tiempo, muy directa cuando integraba la sexualidad en ciertos lenguajes rituales. Y aquí entramos en la parte donde más se contamina todo. Porque una vez que tienes una base verdadera, el salto a la exageración viral es muy fácil. Capítulo 5. Lo que Internet exagera y lo que sí sabemos. Cuando este tema se vuelve viral, suele pasar algo muy reconocible. Primero te dan una base verdadera. Roma era patriarcal. Correcto. La fertilidad importaba mucho. Correcto. El matrimonio tenía dimensión pública. También. Existían símbolos sexualizados y aspectos rituales que hoy resultan incómodos. De acuerdo. Y cuando ya has aceptado esa base, llega el salto. De pronto aparece una supuesta prueba física, una consumación supervisada, una verificación semipública de la virginidad o una especie de protocolo general para controlar la noche de bodas. Ahí el relato se sale de la carretera. Porque una cosa es que la virginidad femenina tuviera valor social.
Y otra muy distinta afirmar que existía un procedimiento uniforme, general y bien documentado de inspección corporal. Una cosa es un símbolo. Otra, un protocolo verificable. Aquí hay un punto decisivo que desmonta buena parte del mito. La tradición jurídica romana insiste en una idea que va justo en dirección contraria al morbo contemporáneo: el matrimonio se define por el consentimiento, no por el coito. Eso no significa que el sexo dentro del matrimonio no importara socialmente. Claro que importaba. La descendencia legítima, la fertilidad y la continuidad familiar seguían siendo cuestiones centrales. Pero esa distinción es crucial, porque desmonta una pieza fundamental del relato viral, la fantasía de que la consumación verificada era, por defecto, la condición normal del vínculo matrimonial. Y eso no es un matiz pequeño. Obliga a separar con cuidado cuatro cosas que Internet suele mezclar: rito, símbolo, expectativa social y práctica jurídica. Roma no necesita que le añadamos precisión falsa para resultar dura. Basta con mirar lo que sí sabemos. Sabemos que la boda marcaba una transición pública del estatus femenino. Sabemos que el cuerpo de la novia estaba rodeado de expectativas ligadas al honor, la fertilidad y la continuidad familiar. Sabemos que el matrimonio estaba atravesado por jerarquías. Y sabemos que la desigualdad no era un accidente del sistema. Era una de sus condiciones de funcionamiento. Lo que no podemos hacer es rellenar los huecos con imaginación y luego vender esa imaginación como si fuera archivo. Puedes proponer hipótesis. Puedes sugerir interpretaciones. Pero tienes que marcar la diferencia. Porque si no la marcas, dejas de contar historia y empiezas a vender certeza. Y la historia antigua, cuando está bien hecha, no ofrece esa comodidad. Ofrece algo mejor: complejidad, fragmentos, límites y una verdad menos cinematográfica, pero mucho más sólida. Y quizá la parte más incómoda de toda esta historia no sea lo que no sabemos. Quizás sea lo que sí sabemos, y preferimos no mirar de frente. Capítulo 6. La verdad incómoda estaba a la vista. Hay una idea muy adictiva en este tipo de relatos: creer que existió una verdad terrible, enterrada durante siglos, y que ahora alguien viene a revelártela por fin. Funciona porque te hace sentir iniciado. Como si hubieras accedido a un secreto prohibido. Pero muchas veces no hubo un gran secreto oculto. Hubo algo más simple y más inquietante, una realidad visible en su época, que después quedó dispersa en textos fragmentarios, deformada por cambios religiosos, mal leída por tradiciones posteriores y empobrecidas por la fragilidad del archivo. Eso cambia el foco por completo. La pregunta ya no es qué nos ocultaron. La pregunta es por qué nos cuesta mirar de frente lo que sí sabemos. Y la respuesta incomoda. Nos gusta imaginar que las civilizaciones que admiramos encajan con nuestros valores. Nos gusta pensar que derecho refinado, arquitectura monumental y literatura brillante vienen acompañados de una vida social más digna. Pero la historia no funciona así. Lo más incómodo de la boda romana no estaba necesariamente detrás de una puerta. Ya iba en la procesión. Iba en la exposición pública de una transición decisiva para una mujer. Iba en la presión de la fertilidad. Iba en la respetabilidad convertida en obligación. Iba en los símbolos sexuales integrados dentro de la ceremonia. Iba en una comunidad entera entendiendo que se esperaba de esa unión sin necesidad de decirlo todo en voz alta. Y, aún así, el archivo falla justo donde la pregunta se vuelve más humana. Conserva mejor normas que emociones. Conserva mejor marcos que experiencias. Conserva mejor voces con poder que voces subordinadas. Sabemos mucho más sobre cómo debía presentarse una novia que sobre cómo pudo sentirse. Mucho más sobre cómo se organizaba la autoridad masculina que sobre cómo vivieron muchas mujeres ese tránsito. Y eso no autoriza a inventar. Obliga a separar con cuidado lo que el archivo sostiene, lo que apenas sugiere y lo que sencillamente no podemos cerrar. Y ahí está, al final, la versión más fuerte de esta historia. No en una escena imposible. No en un escándalo prefabricado. No en una fantasía viral diseñada para impresionar. Sino en una verdad mucho más difícil de olvidar. La grandeza de Roma y su dureza no son dos relatos distintos.
salen de la misma maquinaria. La misma civilización capaz de producir derecho, orden, memoria, representación y monumentalidad a gran escala organizaba también la vida íntima desde relaciones de poder profundamente asimétricas. Y eso no aparecía siempre como violencia explícita. A veces bastaba con algo más eficaz. Estar en todas partes. En los ritos. En las expectativas. En la reputación. En la normalidad misma. Por eso este tema inquieta tanto cuando se cuenta bien. No solo por lo extraño, sino por lo familiar. Porque deja de parecer una rareza lejana y empieza a mostrar algo peor, lo fácil que es envolver la desigualdad en costumbre, belleza, prestigio y lenguaje noble. Y entonces la postal cambia para siempre. Ya no ves una boda romana como una escena inmóvil de museo. Ves una maquinaria viva. Ves una civilización diciéndose a sí misma, en uno de sus rituales centrales, cómo debía funcionar el mundo. Y quizá esa sea la parte más incómoda de todas. No que Roma fuera extraña, sino que supiera envolver relaciones profundamente desiguales en formas bellas, solemnes y socialmente admirables. Porque entonces deja de ser solo una historia sobre la antigua Roma. Y empieza a sonar como una advertencia mucho más cercana.